Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutoriales.net. En este vídeo de programación en PHP vamos a comenzar a ver una nueva estructura sintáctica que nos proporciona PHP. Se trata conceptualmente del ciclo, también llamado bucle o loop en inglés. Y lo que nos va a permitir esta estructura es: nosotros tenemos un conjunto de instrucciones y repetimos ese conjunto de instrucciones un número determinado o indeterminado de veces. Además, ese número puede ser finito o infinito, y en el caso de que sea infinito, pues entonces ese es el caso que nunca desearemos, porque nunca vamos a desear que se repita un conjunto de instrucciones infinitamente, porque si no, el programa no funciona correctamente. Entonces, nosotros esencialmente tendremos lo siguiente: vamos a tener, lo voy a poner de esta manera, un conjunto de instrucciones, y le vamos a aplicar un ciclo a este conjunto de instrucciones, y lo que va a pasar es que este ciclo va a repetir ese conjunto de instrucciones un número determinado o indeterminado de veces, pero va a ser finito. Bien, entonces en este vídeo vamos a hablar sobre el ciclo while. También tenemos el do while, el for y alguno más que veremos. Bien, en este caso vamos a ver cómo se utilizaría un ciclo while, pero lo primero vamos a ver un ejemplo de un caso de realizar un ejercicio de una manera y cómo simplificamos el proceso con un ciclo. Bien, entonces lo que debo hacer ahora es, por ejemplo, mostrar los 10 primeros naturales por pantalla. Entonces, vosotros o yo mismo, con los conceptos que hemos visto hasta el momento, puedo pensar que la manera idónea para realizar ese ejercicio es presentar los 10 números naturales a través del constructor echo y pasándole como parámetro los 10 primeros números naturales, o mejor todavía, utilizar 10 instrucciones echo y separar los enteros con un breakline de HTML. Entonces yo voy a hacer eso, voy a mostrar los 10 números por pantalla sin utilizar un ciclo, y luego pasaremos ese ejemplo a un ciclo, en este caso el while. Entonces sería un echo, mostrar por pantalla, le paso un entero que lo puede mostrar directamente, y ese entero lo voy a concatenar con el string breakline de HTML que nos permite realizar un salto de línea. Por lo tanto, cada entero va a estar separado por un salto de línea, y el último, bueno, también lo ponemos por si escribimos algo más, pues que ya haya un salto de línea, aunque el último breakline no sería necesario. Bien, pues ahora termino y vemos qué pasa en pantalla en el navegador al actualizar. Como veis, se muestran los 10 primeros números por pantalla, y esto lo he hecho con un echo. Entonces, si pensáis un poco y miráis el código, podéis apreciar que estamos utilizando en cada línea una plantilla, una muestra que viene dada por el constructor echo y además por este breakline que se repite en cada línea. Como veis, bueno, aquí varía 1, 2, 3, es decir, varían los naturales, evidentemente, pero echo y breakline se mantienen en todas las líneas. Por lo tanto, podemos realizar una simplificación con un ciclo while. Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es explicar la sintaxis general del ciclo while y luego lo vamos a aplicar. Aunque también debo decir que este ciclo no es el óptimo para este ejercicio, pero es para entender el concepto de ciclo. Más adelante, cuando veamos más ciclos, pues hablaremos en conjunto sobre ellos y veremos qué ciclo debemos utilizar en un momento determinado, aunque no es de mucha importancia, pero sí es bueno utilizar los ciclos correctamente. Entonces, la sintaxis general del ciclo while es la siguiente: tenemos la palabra reservada while del lenguaje PHP, seguidamente
unos paréntesis que encierran una condición booleana y seguidamente un bloque o un conjunto de instrucciones. Bien, vamos a explicar qué es cada parte. While, la palabra reservada, para decir que vamos a ejecutar un bucle o un ciclo. Condición booleana, ¿qué va a ser? Pues lo que hemos visto hasta el momento, una expresión que al evaluarla nos dé un valor booleano o de verdad, es decir, que nos diga si es verdadero o es falso. Por ejemplo, 1 igual a 1, eso es una expresión booleana. Estoy preguntando si 1 es igual a 1. Como lo es, pues esto devuelve true, es como si aquí pusiera true, while true. Pero bueno, aquí vamos a poner condición booleana y aquí simplemente pues lo que sería, podemos poner como comentario, bueno, no es necesario, aquí iría un conjunto de instrucciones. Es decir, las instrucciones que queremos realizar cada vez que se ejecute nuestro ciclo. Bien, entonces, condición booleana. ¿Qué tiene que pasar? Porque imaginemos que tenemos una condición booleana aquí, por ejemplo, yo que sé, 1 igual a 1. Y dentro de nuestro bloque de instrucciones simplemente tenemos instrucciones que queremos realizar, pero no modificamos esta condición. Entonces, al no modificar la condición del while, se va a estar ejecutando constantemente y al no variar esta condición, pues se va a ejecutar infinitamente, por lo cual se va a ejecutar un número infinito de ciclos y por lo tanto eso es lo que no deseamos. Además, si os fijáis, aquí tenemos una constante y aquí otra constante, por lo tanto esta expresión ya directamente no la podemos modificar. Luego tenemos que pensar que en esa condición va a haber un valor variable para que se pueda modificar y el ciclo pueda terminar. Porque imaginemos que tenemos, por ejemplo, while false. Esto nunca se va a ejecutar, nuestro código nunca va a poder entrar en este while porque ya está como falso. Es decir, mientras que sea falso, no puede ejecutar. Un ciclo while se ejecuta mientras que la condición sea verdadera. Mientras que esto sea verdad, ejecuto condiciones. Cuando sea falso, termina. Entonces, while false nunca va a entrar a este ciclo. Por lo tanto, condición booleana que para que entre o para que se haga la primera iteración tiene que ser verdadera y para que termine el ciclo pues va a tener que cambiar, a no ser que utilicemos expresiones o instrucciones como por ejemplo break, pero que se desvían de la programación estructurada que debemos utilizar. Entonces vamos a pasar este ciclo while, es decir, vamos a pasar el ejemplo que hemos visto antes de los ecos y pasarlo a un ciclo while, aunque como he dicho, el ciclo que se utilizaría para este caso sería un for, pero bueno, vamos a aplicar el while para ver este caso. Entonces, vale, como tenemos que tener aquí un valor variable, en nuestro código tiene que haber algún elemento que pueda variar. Entonces, para ello vamos a declarar o a crear una variable, es decir, vamos a declararle y darle un valor. Por lo tanto, voy a escoger, por ejemplo, contador. Voy a darle un valor el nombre de contador, ese identificador. Seguidamente le voy a asignar un valor. ¿Qué valor? Pues, por ejemplo, 0. Yo le quiero asignar el valor 0. Bien. Luego, quiero mostrar los números del 1 al 10. Y los números del 1 al 10, si los ponemos aquí encima, pues simplemente podemos darnos cuenta de que siguen una secuencia de tal manera que es una secuencia aritmética, es una progresión aritmética en la que cada elemento se aumenta en una unidad. Por lo tanto, si queremos acceder al segundo elemento es el anterior más 1, es decir, para el elemento enésimo, el elemento n más 1 va a ser ese propio elemento incrementado en 1. Por lo tanto, vamos a ir desde abajo hacia arriba, es decir, desde 0 hasta mostrar 10. Entonces va a haber una condición de parada, es decir, mientras que se cumpla una condición, yo ejecuto un conjunto de instrucciones. ¿Qué condición va a ser? Pues mientras que contador, voy a quitar esa slash y esa estrellita,
ese asterisco para que se comente el código. Entonces, mientras que el contador sea menor que 10, ¿por qué menor? Luego lo veremos. Mientras que sea menor que 10, entonces ejecuto un conjunto de instrucciones. Pero claro, imaginemos que yo ahora simplemente pongo echo, que quiero mostrar, bueno, pongo echo, en este caso, por ejemplo, tutorials.net. Vale, aquí lo que estoy haciendo es lo siguiente: contador vale 0, mientras que el contador sea menor que 10, echo tutorials.net. Entonces, contador es menor que 10, se muestra echo, vuelve a preguntar, ¿contador es menor que 10? Sí, echo, pregunta sí, echo, y como veis nunca varía, no hay ninguna instrucción dentro del bloque de instrucciones que varíe el contador. Por lo tanto, estamos haciendo que el contador sea constante a lo largo del tiempo, y lo que va a pasar es que vamos a tener un número infinito de instrucciones o de ciclos. Entonces eso es lo que no deseamos. Por lo tanto, lo que debemos hacer es variar contador, pero claro, también lo hay que variar de forma lógica. Si estamos en 0 y tiene que parar cuando sea cuando contador sea igual o mayor a 10, pues lo lógico es aumentar contador, que vaya para arriba. Y como vamos a mostrar los números naturales de 1 a 10 que se incrementan en 1, pues vamos a hacer que el contador se incremente en 1. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues de la siguiente manera: a la variable contador le añadimos el operador más, que es el operador de incremento. También tenemos el operador menos, que es el de decremento, es decir, que disminuye el contador en una unidad. Por lo tanto, si aquí el contador está en 0, al entrar aquí y poner contador más, contador pasa a tener el valor 1, porque sería como un contador contador igual a contador más 1. También podemos colocar el operador de incremento-decremento en la parte posterior de esta variable, de tal manera que primero se incrementa y luego se usa el valor. En caso contrario de que utilicemos algún operador de estos dos detrás, lo que va a pasar es que primero se usa el valor y luego se disminuye o incrementa dependiendo del operador usado. Por lo tanto, en este caso no importa, porque simplemente queremos aumentarlo, pues lo colocamos de esta manera y ahora el contador aumenta en 1. Entonces ya vamos a mostrar el mensaje que deseamos, es decir, mostrar los números naturales, es decir, los 10 primeros números naturales de 1 a 10 y separados todos ellos por saltos de línea breakline de HTML. Entonces colocaríamos ahora, ¿qué colocaríamos? Pues sabemos que tenemos una variable que va aumentando en cada iteración, luego contador, una iteración es un ciclo, una vuelta a todas las instrucciones del conjunto. Por lo tanto, contador lo voy a concatenar con el string de breakline de HTML para hacer un salto de línea. Y como veis, contador, ¿por qué pongo contador? Porque en cada iteración va a variar y va desde 1, como veis, porque empieza aquí arriba, 0 pasa a 1, se muestra 2, etc. Vale, entonces, como se va aumentando y se va mostrando, va a llegar un momento en que el contador tome el valor 9. Imaginemos que ahora pasa, contador tiene 8, se ejecuta esta instrucción, pasa a 9, se muestra, vuelve al ciclo while, aquí con contador preguntamos de si 9 es menor que 10, se cumple, luego contador se aumenta, se muestra 10, llega aquí 10, contador no es menor que 10, sino que es igual y por lo tanto termina. Y por lo tanto se muestran los datos correctamente. Entonces voy a cortar este código, voy a poner un echo tutorials.net para que se vea la diferencia. De esta manera actualizo el navegador y como veis se muestra tutorials.net. Entonces yo ahora pego este código y vamos a ver qué ocurre. Lo he guardado, como veis, actualizo y como veis se muestran los números del 1 al 10 siguiendo la lógica que hemos utilizado. Imaginemos que yo no utilizo el contador, pues entonces como la condición no cambia se me irá a infinito y puede pasar muchas cosas. Vamos a ver qué dice, lo voy a ejecutar, aunque esto no lo debéis hacer. Lo ejecuto y como veis está cargando, está trabajando porque no logra hallar la solución. Bueno, es decir, está trabajando porque todavía no termina, es infinito. Entonces yo lo voy a parar y ahora en mi equipo veis que suena porque está trabajando, está realizando el ciclo infinitamente y por lo tanto nunca termina de resolver o de ejecutar correctamente nuestro código. Por lo tanto, es importante tener en cuenta estas cosas, es decir, programar
con lógica. Bien, pues eso ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, favoritos para ver el vídeo posteriormente si lo deseáis y tener acceso a él rápidamente, y suscribiros al canal para ver más vídeos sobre informática. Bien, pues eso ha sido todo. Me despido y nos vemos ya en el próximo tutorial.